Capítulo 22. Dante aterrizó suavemente en el tejado. Mientras deshacía su transformación de demonio, sus escamas, cuernos y alas desaparecieron en chispas de fuego. Una rápida mirada a su alrededor reveló que nadie era consciente de su presencia. La mayoría de los edificios en un radio de 5 millas estaban prácticamente vacíos. Las pocas personas que estaban en ellos no se movían y, a juzgar por su olor, Dante se arriesgó a suponer que lo más probable es que fueran ocupantes ilegales. Eso a su vez tenía sentido. Estaba en la parte menos próspera de la ciudad. Los bloques vecinos eran en su mayoría edificios condenados y ruinosos que estaban atrapados en el infierno del desarrollo, lo que significa que no podían usarse legalmente para ningún propósito, lo que los convertía en un lugar de refugio para los que de otro modo no tendrían hogar. Dante recordó las luces de neón rojas y la música fuerte y estridente, las vistas y los sonidos de los distritos en los que él mismo había crecido, e incluso aquel en el que había establecido la sucursal terrestre de la agencia de Bill Micrey. Si bien ese era un mundo separado, no era tan diferente del lugar en el que ahora se encontraba. Supongo que Vale no es todo sol, alegría y arcoíris, ¿eh? Se acercó al borde del tejado y centró su atención en el edificio vecino. En su interior, en la planta baja, había un individuo cuyo olor destacaba entre los demás de la zona. Olía a perfume, a café y a hojas quemadas. Y a nerviosismo. Supongo que esa confianza no duró mucho, ¿no? Bueno, no tenía sentido hacerla esperar. Bajó del techo y aterrizó silenciosamente en el suelo. Se acercó a la puerta principal y llamó, notando mentalmente que al menos esta vez no había elegido un almacén. Se acercaron pasos apresurados y, un momento después, la puerta se abrió y reveló a la habitualmente presumida Cinderfall, excepto que le faltaba su habitual arrogancia. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras lo miraba y él notó que inconscientemente dio medio paso atrás. El nerviosismo que había sentido que emanaba de ella antes se multiplicó y se convirtió en miedo. Era una reacción que había visto algunas veces antes en su vida, siempre de aquellos que habían visto su verdadero yo. Cinder también lo había visto, aunque solo indirectamente, en forma de imágenes de video. Sin embargo, estaba claro que el aire entre ellos había cambiado para siempre. Ya no podía mantener la fachada de confianza y poder, de tener las cartas en la mano. Ella había visto el rostro del diablo, y aunque estuviera oculto tras su cabello plateado y sus ojos azules, sabía que estaba allí, mirándola fijamente. Algo que la vida de Cinder le había inculcado era el respeto por el poder. Probablemente era lo único que respetaba. Sin siquiera quererlo, se encontró con la cabeza agacha. Dante lo notó de inmediato. Una vida de lidiar con monstruos reales y con aquellos nacidos con piel humana le había dado una excelente capacidad para ver el verdadero carácter de uno. Sabía que Cinder tenía poco respeto por la vida o por aquellos más débiles que ella. También era astuta y traicionera. Sin embargo, le incomodaba verla inclinándose ante él. Hacía mucho tiempo, había tomado una decisión. Viviría entre humanos, como un humano. Y eso significaba tratar a los demás y ser tratado como tal. Ahórratelo, dijo en voz alta. Besar traseros no te llevará a ninguna parte conmigo. Cinder parpadeó rápidamente unas cuantas veces. No se había dado cuenta de lo que estaba haciendo hasta que él se lo señaló. Sin saber otra forma de reaccionar, simplemente asintió. Sus miradas se encontraron brevemente. Si bien estaba un poco más tranquila que antes, el miedo aún no había desaparecido. Probablemente nunca lo haría. Dante miró hacia otro lado, rompiendo el contacto visual. Esta era una de las razones por las que no usaba el Kruger frente a la gente. Pero, de nuevo, esto era Remnant, no la Tierra. Había a quienes realmente les gustaba ese lado de él aquí. Dejando de lado los pensamientos sobre Glinda Godwitz por el momento, decidió concentrarse en la tarea en cuestión. Entonces, ¿dónde vive esa mujer de la torre? Preguntó. Se llama Salem, respondió Cinder, agradecida por la distracción. Ella es la gobernante de la Tierra de las Tinieblas, y allí es a donde vamos. ¿Tierra de oscuridad, eh? Es un continente propio, aparte de los 4 reinos. Dante silbó. ¿Un continente entero, eh? Es un lugar muy grande para gobernar. ¿Me estás diciendo que ese tal Salem no está satisfecho con todo eso? Cinder negó con la cabeza. Su guerra contra los reinos no tiene nada que ver con la tierra o el dominio sobre la gente. Las cejas de Dante se levantaron. Entonces, ¿de qué se trata? Sería mejor que lo escucharas de ella y no de mí. Dante se encogió de hombros. Está bien.
Entonces, ¿cómo llegamos a esta tierra de oscuridad? La tecnología de navegación falla cuando nos acercamos al continente, lo que significa que los Bullets no pueden volar hasta allí. Los únicos que pueden encontrar el camino son los Grimm. Por eso, Salem ha considerado conveniente organizar el transporte para nosotros. Está esperando fuera de la ciudad. ¿Fuera de la ciudad, eh? De la explicación de Cinder quedó claro exactamente hacia dónde se dirigía esto. Bueno, entonces guíanos el camino. Los dos se abrieron paso a través del distrito y pasaron por las afueras hasta que cruzaron el muro y se encontraron en el desierto que se extendía más allá. Allí, rodeados de vastos campos abiertos y árboles, esperaron. Unos segundos después, Dante escuchó el lejano aleteo de unas alas. Al mirar hacia arriba, vio un gran pájaro negro volando en su dirección. Mientras miraba, el Nevermore comenzó a planear, bajando cada vez más, hasta que finalmente aterrizó a unos pocos metros de ellos. Chilló fuerte. Ignorando el ruido, Cinder se acercó. El pájaro bajó el cuello y ella colocó sus manos sobre él, preparándose para subir. Dante se rió entre dientes. Transporte. Correcto. Esta es la única manera de llegar al continente, dijo Cinder, mirándolo con incertidumbre. Ya le había informado a Salem que el conocido como Dante vendría. Estaba más ansiosa por conocerlo de lo que Cinder podía imaginar. Si se negaba ahora, toda su ira probablemente caería sobre ella. Dante, sin embargo, no tenía esos planes. Aunque tampoco tenía planes de montar al pájaro sin vida. Cinder ya había visto su otro lado, así que no tenía mucho sentido ocultárselo. Un rayo rojo cayó de los cielos y Dante se transformó en su estado de Vil Trigger. El Nevermore se echó hacia atrás con miedo, chillando de nuevo. Cinder luchó por mantenerse, agarrándose firmemente a su cuello. Podía sentir las gotas de sudor rodando por su cuello. Las imágenes eran una cosa, pero al verlo en esta forma en persona, supo al instante. Era poderoso más allá de la imaginación. No puedo decir que haya hecho vuelos de larga distancia antes, dijo. Su voz se distorsionó y se escuchó un ligero eco. Pero para todo hay una primera vez. Tú guíame. Yo te seguiré. Cinder no entendió lo que quería decir, hasta que lo que ella había asumido, que era una versión orgánica de su chaqueta, se desplegó y se extendió cuando él saltó, revelando que eran alas. Casi se rió levemente. Por supuesto. Él también puede volar. A estas alturas, ni siquiera debería sorprenderla. Probablemente no había nada de lo que Dante no fuera capaz. Está bien, dijo ella. Una palmada en el cuello del Nevermore hizo que chillara una vez más antes de que se elevara en el aire, batiendo sus alas rápidamente mientras establecía rumbo a la tierra de la oscuridad. Dante lo siguió. Tuvo que volar significativamente más lento de lo que normalmente lo hacía, pero bueno, siempre y cuando estuviera avanzando, ¿no? Aún así, parecía que le llevaría un tiempo llegar a su destino. Se preguntó si los demás estarían bien mientras tanto. Bueno, Glinda está allí. Y por si acaso surge algo realmente importante, Trish también está allí. Así es, Trish estaba allí. ¿Por qué siento que debería estar más preocupado? Ozpin miró los informes que tenía sobre el escritorio, y sus ojos iban de uno a otro, pasando de ellos a la pantalla, donde se reproducían imágenes del incidente de Operó y la declaración pública posterior. Exhaló profundamente. En ese momento, había permitido que Dante tuviera el control exclusivo sobre la situación de los demonios. Esa decisión bien pudo haber sido un error. Sin embargo, no era como si tuviera muchas opciones. Las imágenes hablaban por sí solas. Un cazador potenciado por el aura era varias veces más poderoso que un humano que no hubiera desbloqueado su aura. Con la adición de técnicas específicas para enfocar el aura, junto con semblances, armas y habilidades de lucha, las capacidades de combate efectivas de un cazador podían igualar a las de decenas de soldados regulares. Sin embargo, incluso con todo eso, la gran mayoría de los cazadores necesitaban tácticas, números y trabajo en equipo para derrotar a Grimm de alto nivel. Los Grimm mismos venían en variedades. Al igual que un ejército humano, había varias piezas, cada una con su propio lugar en el tablero. Entre ellas estaban los Grimm de clase pesada y superpesada, los Nevermores, los Goliaths, los Darkstalkers, y criaturas incluso más grandes que ellos. Los Grimm más poderosos eran calamidades. Su presencia significaba la destrucción completa de una ciudad, sino de un reino entero. Y luego, estaban los demonios. Incluso si Ozpin cerraba los ojos, podía ver vívidamente las imágenes.
La fuerza atacante, liderada por cientos y cientos de Beowulfes que corrían por delante de los demás usando su velocidad superior. Pero eran seguidos de cerca por un batallón entero de Goliaths. Esta no era una manada o una horda común. Era un ejército, específicamente reunido para acabar con un asentamiento entero. Para enfrentarse a ese ejército, un demonio singular había dado un paso adelante. Su cuerpo era enorme. Ozpin calculó que su altura era de más de 6 metros. Todo su cuerpo parecía estar hecho de roca sólida. Con cada paso que daba, el suelo se agrietaba. Al posicionarse para enfrentarse a la fuerza que se acercaba, la forma del titán había cambiado. Mientras mantenía sus dos enormes brazos extendidos al frente, sus dedos de piedra se habían deslizado hacia afuera y sus palmas se habían abierto, al mismo tiempo que sus antebrazos se habían dividido en secciones, reorganizándose. A Ozpin le tomó unos segundos darse cuenta de que sus brazos se habían convertido en cañones. Esa no había sido la parte aterradora. Después de todo, Remnant tenía mucho armamento pesado, y los cazadores armados con lanzacohetes o ametralladoras no eran raros. Excepto que la extraña estructura rocosa del titán no había disparado balas, granadas ni ningún otro instrumento de guerra fabricado por el hombre. Lo que se había liberado era una explosión de energía pura tan brillante que toda la pantalla se había vuelto naranja por un momento. Cuando las cámaras se habían adaptado un poco al aumento masivo de luz, lo que había aparecido era una escena de destrucción tan natural que Ozpin había sentido una disonancia cognitiva temporal. Los rayos gemelos de la muerte habían atravesado a toda la horda que avanzaba en línea recta, con la misma facilidad con la que un cuchillo en llamas atraviesa la mantequilla. Todos los Grimm que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino fueron simplemente eliminados. Ni siquiera quedaron el humo negro y el polvo habituales. Esa no había sido la parte aterradora. No, eso ocurrió justo después. Cuando los brazos del gigante volvieron a la normalidad, otro de los demonios entró en escena y las cámaras lograron captar lo que le había dicho al titán. Tienes que superar tu hábito de reprimirte, Atlas. Este demonio tenía la forma de una mujer grande, de complexión fuerte y atlética. En lugar de 2 brazos, tenía 4. Se están acercando, respondió Atlas. Desde aquí, debemos enfrentarlos en combate cuerpo a cuerpo. La mujer había extendido una mano hacia un lado y en ella había aparecido 2 manos de oro. Bien. Eso fue todo lo que dijo antes de saltar a la refriega. La fuerza de su primer paso había provocado un cráter en el suelo, aplastando la roca en un radio de 3 metros y propulsándola instantáneamente fuera del campo de visión de la cámara. Cuando la alcanzó, ya había recorrido la milla de distancia y había llegado a la horda de Grimm. Fue como ver cómo los viejos cuentos y leyendas cobraban vida ante nuestros ojos. Cada golpe de la espada dorada atravesaba decenas de Grimm. La mera presión del aire atravesaba a enemigos a metros enteros de ella. En cuanto a los que realmente fueron alcanzados por la espada, fueron destrozados en 1000 pedazos. Uno de los Goliaths cargó contra ella, y en lugar de esquivarlo, se echó hacia atrás y le dio un cabezazo, aplastándolo como un panqueque contra el suelo. Cuando un Nevermore pasó volando por encima, disparándole sus plumas, saltó, dio una vuelta y aterrizó sobre su espalda. Agarrando ambas alas con 2 de sus brazos, se las arrancó limpiamente, mientras clavaba sus otros 2 brazos directamente en su espalda. Ozpin hizo una mueca de dolor levemente cuando sacó toda la columna vertebral del Grimaviar, con el cráneo con pico todavía adherido. Sin perder el ritmo, saltó de nuevo y arrojó la columna vertebral hacia abajo como una lanza de hueso. El pico del Nevermore atravesó a varios Beowulfes antes de disiparse en humo. Todavía en el aire, la espadachina demonio se flexionó, levantando un brazo hacia arriba y rugiendo una orden. Empalar. Ante su orden, miles y miles de lanzas surgieron del suelo, aparentemente de la nada, con sus hojas doradas, como su propia espada. De repente, una sección entera del campo de batalla se había convertido en un campo de ejecución, y todos los Grimm que se encontraban allí habían sido atravesados brutalmente por las implacables lanzas. Como si eso no fuera suficiente, el titán Atlas, que también había entrado en el meollo de la pelea, clavó las manos en el suelo y arrancó toda esa sección, dándole la vuelta como si fuera una tortilla. Fue como si una isla hubiera sido arrojada al cielo. Al darse la vuelta, cayó sobre más Grimm, con las lanzas por delante. Mientras todo esto sucedía, otras cámaras habían captado la acción en otras partes del campo. Ozpin reconoció a la mujer de piel verde que había llegado a Beacon antes, Nevan. Excepto que su expresión no se parecía en nada a la sonrisa seductora que lucía entonces.
Su rostro estaba retorcido por la furia, con afilados colmillos al descubierto. Su parte inferior del cuerpo estaba completamente cubierta por una oscuridad absoluta, que se hizo cada vez más grande, hasta que la elevó muy por encima del campo de batalla. Desde allí, lanzó rayos que frieron todo lo que entraron en contacto con ellos, ya fueran Grimm, rocas, tierra o madera. Ozpin se dio cuenta tardíamente de que toda la masa de oscuridad en realidad se retorcía porque estaba compuesta de muchos trozos pequeños. Por voluntad de Nevan, esos trozos se liberaron. Grimm del tamaño de casas murió en una agonía insoportable, devorado vivo por un mar de murciélagos sedientos de sangre. En otro lugar, había aparecido una serpiente gigantesca. Las cámaras captaron una voz que salía de ella, cantando en un idioma desconocido. Momentos después, Grimm de todo tipo, enormes ciempiés, insectos, Deathstalkers, ursas, nevermores, todos comenzaron a despedazarse unos a otros. Ozpin no podía creerlo. Tenían a alguien capaz de anular el control mental de Salem. En cuanto a los sobrevivientes de la violencia entre Grimm y Grimm, la serpiente cantó otro hechizo y se corroyeron espontáneamente, sus cuerpos se descascararon. El demonio serpiente se rió a carcajadas, claramente disfrutando de su obra. Incluso la menos imponente y amenazante de las 5, una mujer delgada con astas de ciervo que le crecían en la cabeza y un cuerpo negro azabache, estaba abriendo un camino de matanza a través de la horda. Se movía con una agilidad increíble, girando y saltando de un Grimm a otro, mientras los apuñalaba y cortaba brutalmente con un par de cuchillos gemelos hechos de energía. De vez en cuando, aparecían espadas fantasmas a su alrededor, que disparaban automáticamente hacia los enemigos, sin fallar nunca el objetivo. Ozpin abrió los ojos. Según sus cálculos aproximados, cada miembro de los 5 era una potencia de guerra capaz de destruir un reino por sí solo. Lo que resultaba aterrador era que no sabía si ese era el alcance de su poder. Y lo que era peor, no tenía idea de cuáles eran sus intenciones. Después de todo, habían protegido a Operou de una destrucción segura. Incluso habían permitido que los equipos de noticias se acercaran a ellos y les hicieran preguntas, aprovechando la oportunidad para transmitir el mensaje que ahora se había convertido en la comidilla de todo vale. Somos el Consejo de los 5 y representamos al único y verdadero Rey Demonio. Es decir, había alguien ahí fuera incluso más poderoso que ellos. Y, por supuesto, también estaba Dante. Dada su verdadera naturaleza, era muy probable que estuviera relacionado con ellos. Esto se vio reforzado por el hecho de que Nevan ya lo conocía. Al apagar la computadora, Ozpin se reclinó y suspiró. Las cosas se estaban moviendo rápido, más rápido que en cientos de años. No solo eso, estaban yendo en direcciones que él ni siquiera sabía que fueran posibles. La llegada de los demonios, que poseían un poder equivalente al de los dioses, lo cambió todo. Lo que originalmente había planeado hacer a lo largo de muchos siglos más ahora debía hacerse en meses, semanas, días. Ordenando sus pensamientos cuidadosamente, volvió a encender la computadora y se comunicó con sus asociados. En las pantallas de la oficina aparecieron los rostros de los directores de las otras academias de cazadores. Supongo que todos están al tanto de la situación, dijo Ozpin sin preámbulos. Eso somos. Asegúrate de que las reliquias estén bien resguardadas. Aumenta la seguridad y prepárate para trasladarlas. ¿Moverlos? Seguro que no estás pensando en... Sí, pero no los saques de sus bóvedas todavía. No debemos dejar que ni uno solo se nos escape de las manos. Espera a que haya terminado los preparativos. Solo cuando estemos completamente listos los reuniremos todos. Solo tendremos una oportunidad para esto. Es imperativo que no fracasemos. Comprendido. Con esto finalizó la transmisión. Ese era un aspecto del plan. En otro tiempo, Ozpin habría dicho que era el aspecto más importante. Después de todo su trabajo durante todos estos siglos había sido preparar a la gente de Remnant para recibir a los gemelos nuevamente. Ahora, sin embargo, las cosas habían cambiado. Si bien convocarlos de regreso seguía siendo el objetivo, y uno que debía lograrse rápidamente, antes de que las cosas se salieran de control, también había otros frentes que debían manejarse. Entre ellos, los más destacados eran todos los asuntos relacionados con cierto cazador de demonios vestido de rojo. Enfrentarse directamente a Dante era un suicidio. Era una batalla imposible de ganar, al menos hasta que llegaran los gemelos. Mientras tanto, la esperanza de Ozpin era contar con la humanidad de Dante, y explotarla como una debilidad. Y para lograrlo, tendría que apuntar a aquellos cercanos a él.
Por supuesto, varias de esas personas también eran importantes para sus planes por otras razones. Por eso había llamado a ciertas personas hoy, como era de esperar, el ascensor emitió un pitido un momento después, anunciando la llegada del carruaje. Las puertas se abrieron y entraron los visitantes. La nariz de Ozpin fue asaltada por el olor a alcohol que rodeaba a su mejor agente encubierto. Crow Branwen caminó hacia adelante con pasos rápidos, la expresión de su rostro era de enojo en oposición al habitual fastidio cansado. Será mejor que tengas una buena explicación para todo lo que he oído, Oz. Él no era el único tampoco. La persona que estaba a su lado ni siquiera le dirigió una mirada, lo cual era increíble, porque era bien sabido que ella lo despreciaba con vehemencia. Sin embargo, en esta ocasión su atención se centró por completo en el mago. ¿Una explicación? Dudo que alguna sea suficiente, director, dijo Winterschnee. Sin embargo, exijo una. Ozpin levantó las manos en señal de paz. Todo esto formaba parte de su plan. Necesitaba que tuvieran esa ira para poder dirigirla hacia los objetivos adecuados. Pido disculpas, dijo. La situación ha llegado a este punto debido a ciertos errores de juicio. Sin embargo, dadas las circunstancias, mis opciones eran limitadas. Incluso me atrevería a decir que este era el resultado menos perjudicial. Crow se inclinó hacia adelante y golpeó el escritorio con el puño. ¿Menos dañino? ¿Menos dañino? ¿Has visto las noticias? Demonios corriendo por ahí. Demonios de verdad, sacados de los libros de cuentos. Lanzando trenes al cielo, eliminando ejércitos enteros de hermanos Grimm como si no fuera nada y sacando a los estudiantes de la escuela, dijo. Sobre eso, se suponía que debías cuidarlos, Oz. No dejar que escaparan persiguiendo a un monstruo de verdad. Ozpin cerró los ojos. Como dije, cometí algunos errores. El conocido como Dante es, en efecto, un demonio. Sin embargo, también posee humanidad. El invierno se burló. ¿La humanidad? ¿Esa cosa? No es momento para bromas. Recuerden, dijo Ozpin. Él salvó una ciudad de los Grimm. También salvó a los estudiantes de Beacon varias veces. El peligro aquí no es el que ustedes piensan. Dante no es un monstruo fuera de control. Gruñó Crow. ¿Deberíamos volver a ponerle la alfombra roja? ¿No es así? No es así, respondió Ozpin. Si bien no está fuera de control, no se equivoquen. Es un monstruo. Uno al que no podemos permitir que se alíe con el enemigo. Ozpin no agregó que el peligro aún mayor era que Dante considerara a ambos lados indignos y destruyera por completo el orden existente de Remnant. Es fácil ver por qué tantos de nuestros estudiantes decidieron seguirlo. Es un cazador excepcionalmente hábil y está claro que tiene en mente la protección de los humanos. Sin embargo, las buenas decisiones a corto plazo pueden no siempre conducir a los mejores resultados a largo plazo. Si bien los que lo siguieron fuera de Beacon pueden haber tenido las mejores intenciones en el fondo, pronto descubrirán que seguir a Dante podría no ser sostenible. Antes de que eso suceda, deben regresar. Hay una guerra en curso, y ahora se está librando en dos frentes. Contra nuestro viejo enemigo, y contra los demonios. No podemos permitirnos el lujo de perder a tantos buenos soldados jóvenes en un momento como este. Así que adelante, y trae el equipo Rubí de regreso a Beacon. Para contrarrestar la influencia de alguien tan carismático como Dante, Ozpin solo podía confiar en aquellos que el joven equipo había conocido desde el principio, la familia. Con el regreso de Ruby Rose, el poder de los ojos plateados volvería a ser una pieza viable. Además, la hermana mayor, Yan Xiaolong, la seguiría. Esto, a su vez, garantizaría que también se pudiera recurrir a Taiyang si fuera necesario. Del mismo modo, el regreso de Wei Zheshne mantendría unido al equipo y podría servir como un medio útil para garantizar la cooperación de la compañía Zheshne Dust, al menos hasta cierto punto. Con el regreso de 3 miembros, lo más probable es que Black y Belladonna también regresara, lo que abriría la puerta a Menagerie como aliados. Lo más importante es que todos ellos podrían utilizarse para influir en Dante. Si de alguna manera se lo pudiera persuadir para que regresara a Beacon, sería de gran ayuda para ganar tiempo suficiente para reunir las reliquias. Ruby miró alrededor de la tienda. ¿Nos estamos quedando sin dinero, no? Preguntó. Porque no le hemos pedido a papá que nos envíe nadie últimamente, respondió Yan. Pensándolo bien, no le hemos dicho que nos fuimos de Beacon, ¿verdad? Ruby miró hacia abajo con sentimiento de culpa. Deberíamos llamarlo, dijo.
Seguir a Dante no fue una decisión de la que se arrepintió, pero Taiyang necesitaba escuchar que se había ido de ella, no de Ozpin. Deberíamos, asintió Yang. Las cosas habían estado muy ocupadas últimamente. Salir de la escuela, ayudar a construir y montar la tienda, descubrir que la situación de los demonios había empeorado y que el grupo de Nevan estaba haciendo algo, recibir la visita del hermano mayor de Dante y ahora el propio Dante saliendo en una misión para encontrar a esta mujer en la torre. Las cosas habían sido una locura. En lo que respecta al dinero, no debería ser un problema. En cuanto Devil May Cry empiece a conseguir algunos conciertos, deberíamos ganar algo de dinero, señaló. Pero ¿no está Dante persiguiendo esa pista por su cuenta? No es como si alguien lo hubiera contratado para hacerlo. Eso es, en realidad, un buen punto. Jan recordó que Trish y Lady habían dicho que Dante no era muy bueno dirigiendo un negocio. Se preguntó si eso tenía algo que ver con el hecho de que él seguía haciendo un trabajo importante gratis. Bueno, estará bien. También tenemos a la señorita Goldwich, ¿recuerdas? Incluso si Dante no es muy bueno en el aspecto comercial, ella se asegurará de que obtengamos ganancias. Ruby se rió nerviosamente. Esperaba que así fuera. No quería quedarse sin dinero. Mientras las dos continuaban con sus compras, otra persona entró en la tienda. Era una chica de la misma altura que Ruby, de complexión delgada y cabello corto de color naranja. Tenía pecas en las mejillas. Sus ojos eran de un rojo intenso que casi parecía brillar levemente. Ruby la reconoció. Oye, dijo, dándole un codazo a Jan. ¿No es esa Penny? ¿Centavo? La rubia se detuvo un momento, pero recordó a la chica inusual que habían conocido en el pueblo el día que Blake se había escapado. Pero esa no fue la única vez que se habían visto. Oye, ella estaba en los muelles esa noche, cuando estábamos tratando de atrapar a Torchwick. Señaló. Los ojos de Ruby se abrieron. Tienes razón. Y. Ella nos ayudó, ¿no? Mientras el grupo estaba ocupado luchando contra Dante, ella había eliminado a los miembros de Colmillo Blanco. Ella saludó mientras caminaba hacia la niña. Hola, Penny. ¿Cuánto tiempo sin verte? Para su sorpresa, la chica de cabeza naranja adoptó una postura baja, con las manos levantadas y lista para luchar. Tú, dijo ella. Hueles a demonios.